Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Enrique Pasquel y esto es Rumbo Económico. Hoy vamos a estar con José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, para conversar sobre el proyecto de ley universitaria. Pero antes les quería contar algo. La semana pasada tuvimos al congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso y si quieren, el principal autor y propulsor de este proyecto de ley universitaria. En la entrevista yo le pregunté al congresista Mora sobre una serie de aspectos muy puntuales de su proyecto de ley, porque a mí me parece que eso es lo que hay que hacer. Hay que ir a los temas puntuales y concretos y no discutir temas abstractos en la estratosfera. Y el congresista en varias oportunidades me dijo que yo estaba desinformado, me dijo que yo seguramente tenía otro proyecto de ley y básicamente me dijo que lo que yo le decía, que establecía su proyecto, no era cierto. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es un pedazo de esa entrevista y luego quiero leer lo que realmente dice el proyecto de ley para que ustedes comparen y para que vean quién tenía la razón. Yo concretamente en ese momento, solamente voy a, por un tema de tiempo, a ir a un ejemplo. Yo le dije al congresista que a mí me parecía irrazonable para una realidad como la peruana que se exija que el 30% de los docentes de una universidad tuviesen doctorado y tuviesen además un doctorado obtenido con dedicación exclusiva. El congresista me dijo que eso no era cierto, que su proyecto no decía lo que yo estaba leyendo. Y podemos ver ahora la grabación del programa para que ustedes vean lo que me respondió el congresista. La ley no dice eso. La ley dice que deben tener el 30% de profesores ordinarios. Ajá, grado de doctor. ¿Qué significa? No, ordinarios. Ajá. Quiere decir profesores a tiempo completo. Pero además dice que tienen que tener grado de doctor. Tienen grados de magíster, doctor, es decir... De doctor, dice, el proyecto de ley dice 30% tienen que ser doctores. No dice eso. Yo lo puedo asegurar que debe tener algún otro proyecto que lo va a hacer llegar. No. Bien, como ustedes han podido ver, el señor Mora me dijo que su proyecto de ley no exigía que el 30% de los docentes de la universidad tuviesen doctorado y además un doctorado obtenido con dedicación exclusiva. Pues bien, el proyecto ya es público, el proyecto ya ha sido firmado por el congresista Mora y yo voy a leer lo que dice el artículo 79 de ese proyecto en su último párrafo. Dice: en toda institución universitaria, sin importar su nivel de competencia ni su condición de privada o pública, por lo menos el 30% de sus docentes debe tener el grado de doctor en su especialidad, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios a tiempo completo y dedicación exclusiva. Bueno, queda clarísimo que el proyecto de ley exige lo que el congresista dijo en una entrevista en este programa que no exigía. Y obviamente no voy a creer que el congresista pues iba a mentir en la entrevista, no se me pasaría por la cabeza. Pero la otra opción que es triste es que el congresista no sabe lo que está aprobando. Y se trata de una de las disposiciones más importantes del proyecto, porque es cómo debe estar conformada la plana docente de la universidad. Entonces, no sé, yo me pregunto cuántas cosas más habrán aprobado que el congresista realmente no sabe. Pero en fin, vamos a conversar sobre estos temas con José Dextre a la pausa. Volvemos en un momento. Bien, estamos de vuelta con José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, para conversar sobre el tema de la ley universitaria. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación. José, empecemos con esto que yo presenté en mi introducción, que según el congresista Mora, pues su ley no exige algo que realmente sí exige, que es que el 30% de los docentes universitarios tengan grado de doctor, además obtenido con estudios a tiempo completo y dedicación exclusiva. ¿Esto es cumplible? Claro, lo que pasa, Enrique, es que quizás en la ley se ha tratado con la mayor buena voluntad de llegar a determinados estándares que, como bien señalas, cuando se llevan a la realidad son muy difíciles de cumplir, muy difíciles de cumplir. Y yo creo que en este caso inclusive prácticamente imposible y que efectivamente está puesto en la ley en el artículo 79. Porque, ¿qué porcentaje ahorita tenemos de docentes con grado de doctor? Mira, el porcentaje de docentes con grado de doctor es bajo. Nosotros estamos en menos del 10%, creo, en términos generales de la universidad peruana. Y con dedicación exclusiva probablemente no existe la estadística, pero debe ser un pequeño porcentaje de ese ya bajo porcentaje. Pero quizás es bueno comentar que nosotros como país venimos de la peor crisis económica de nuestra historia y de una situación de violencia que hizo emigrar a generaciones enteras, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a observar la realidad y decimos cuántos doctores
cuántos investigadores salieron de nuestro país, es obvio que en esa situación nos generó una debilidad y que efectivamente debemos hacer algo para transformar y mejorar la universidad peruana. Yo creo que lo primero que se hizo en la universidad peruana fue en la década del 90, en una época de crisis total en todos los sectores, dar una ley que promoviera la inversión. Y los resultados, los hemos comentado en varias oportunidades, son importantes en términos de cobertura. No alcanzamos a Chile, a los países desarrollados, pero son importantes en términos de cobertura. ¿Cuánto aumentó la cobertura? La cobertura, prácticamente, nosotros estábamos en 400 alumnos, 400.000 alumnos en la década, a comienzos del 2000, si no recuerdo mal, y estamos ahora en 800.000 alumnos. Y ese crecimiento fundamentalmente se da por la inversión privada. ¿Ok? Ahora, la crítica inmediata es, oye, bueno, resolviste el problema de la cobertura, pero mira los problemas de calidad. Claro, hay malas universidades, eso no lo discute por supuesto. Nadie. Y entonces, nosotros lo que hemos hecho es proponer, analizando, inclusive recogiendo inicialmente de manera comprometida este interés de mejorar la educación universitaria, hemos dicho, hay que crear un organismo autónomo. Un organismo autónomo que se preocupa de 4 temas. La calidad, la promoción de la calidad, mantener la cobertura, resolver los problemas de corrupción, primero de coordinación y corrupción. ¿Y por qué pongo corrupción al final? Porque es un problema grave, pero que no le corresponde al sistema universitario. La propia ley universitaria dice que la Contraloría es la que debe resolver estos problemas de corrupción en la universidad pública y el Poder Judicial Indecopi en la universidad privada. Entonces, no nos parece lógico que un organismo universitario cree comisiones investigadoras, sancionadoras, que le corresponden más a la Contraloría o al Poder Judicial en las privadas que a un organismo universitario. Los 3 otros elementos sí, creación de universidades y filiales, debe estar en este órgano autónomo, la calidad igual, y en la calidad nosotros hemos ido más allá de lo que plantea este proyecto de ley. Este proyecto de ley se queda en la acreditación. Y nosotros decimos, hay 2 elementos para lograr calidad que desde la visión de lo que es una economía social de mercado son claves. A pesar de que hay algunas personas que dicen que no funciona el mercado en educación, y no entiendo por qué, la competencia. Cuando viene la Universidad de Piura, acá, lo que produce es una competencia por calidad con universidades como la UPC, ESAN, Pacífico, Lima, etcétera, todas las que trabajan en el tema económico. Si yo voy, el ejemplo que pone siempre el general Mora, a la Universidad Privada de Pucallpa, si la UPC va, si la Universidad Científica va, si la Universidad Católica van a Pucallpa, tendríamos una realidad competitiva. Claro. Correcto. O sea, la manera de terminar con este ejemplo, que puede ser real, no el de la universidad en un garaje, en un mercado, lo que sea. La manera de resolver eso es permitiendo que entre más competencia para desplazar esas universidades, no restringiendo la competencia. Así ¿no? es. Lo que pasa es que nuestra sociedad, y permíteme decirlo así, el liderazgo de la intelectualidad de la izquierda ha sido muy fuerte en el tema educativo. Cuando se dan las reformas en la década del 90, el hecho de que apareciera la palabra lucro ya puso a toda la intelectualidad de la izquierda universitaria en contra de esto. Claro. Y ahora se mantiene. Y el tercer elemento para lograr la calidad es corregir la asimetría de mercado. Porque a mí me parece una crítica valedera. Cuando alguien dice, oye, no, pero este joven, la asimetría de mercado se da cuando el comprador y el vendedor de un servicio o el proveedor de un servicio no manejan la misma información. Claro, tú crees que estás pagando por una buena educación universitaria y realmente te están dando una mala educación universitaria y te están estafando. Entonces, yo lo que digo es, ok, me parece importante tu observación, vamos a corregirla. Y efectivamente hay que crear un observatorio, ¿no es cierto?, con indicadores para que el padre de familia diga, a ver, esta universidad, ¿cuál es el nivel de empleabilidad de sus egresados? ¿Cuánto ganan? Hago una auditoría, ¿no es cierto?, el sistema de promoción de calidad. Una auditoría toma una encuesta entre los alumnos de diferentes universidades y les pido opinión sobre, digamos, satisfacción con docentes, satisfacción con equipamiento, con los servicios de la universidad, y la publico. Claro. O sea, a nosotros nos parece totalmente válido porque creemos realmente que la inversión privada es útil. Imagínate, Enrique, se ha hecho una crítica, ¿no es cierto?, a universidades que están vinculadas a partidos políticos. Sí. Imagínate que una de esos partidos políticos llega efectivamente al gobierno y tiene una superintendencia donde el consejo directivo, es un consejo directivo totalmente aséptico, de personas, ¿no es cierto?, con todos los grados académicos, pero es un organismo del Estado. Y la presión
de ese partido político vinculado a universidad que llega a este organismo del Estado, claro, puede originar una distorsión en la competencia. Yo presento una carrera, la aprobación de una carrera, ¿no es cierto? Y esa superintendencia que me dirán, ok, el consejo directivo no, pero todo el aparato estatal de esa superintendencia sí, claro, me puede afectar. es financiado por el Estado, para empezar. ¿No es cierto? ¿No? Claro. En Ecuador, la universidad pública estuvo en contra del proceso de acreditación de calidad que implementó el gobierno de Correa. ¿Qué ha sucedido en la universidad pública? El gobierno favorece a las universidades públicas que son pro Correa. ¿Qué sucede con la universidad privada? Dependiendo de los intereses cercanos a los grupos económicos, o sea, este grupo económico, ¿no? Tengo buenas relaciones, etcétera, favorezco o no el desarrollo de De acuerdo, y eso además es bien importante, si quieres, desde el punto de vista de la democracia, ¿no? Porque recordemos que en muchas oportunidades, por ejemplo, en el caso del gobierno de Fujimori, las universidades han sido focos de resistencia al autoritarismo, ¿no? Entonces, si Fujimori, por ejemplo, hubiese tenido la ley que quiere dar el general Mora, hubiese sido bien fácil estrangular a las universidades donde se albergaban movimientos opositores, ¿no? Mira, las sociedades tenemos que aprender. Yo tengo más años que tú. Yo estaba en la universidad en la época del gobierno militar. La mayor parte de los líderes políticos de nuestro país surgen de todos los partidos, de derecha y de izquierda, surgen en la universidad de los 70, 80. ¿Por qué? Porque había un gobierno, una dictadura militar que había que ser enfrentada. Y esa dictadura militar, ¿qué hizo? Tomó control de los medios de expresión y tomó control de la libertad de pensamiento. Intervino en la universidad. En el gobierno de Fujimori se critica la participación de Montesinos en la SUNAT. La SUNAT, un organismo adscrito al Ministerio de Economía. Yo puedo tener efectivamente un gobierno democrático que utilice a la superintendencia y que no tenga ningún problema. Claro. ¿No es cierto? El problema es con el otro tipo de gobierno. El problema es cuando te viene un gobierno que justamente, por características antidemocráticas, hace uso de estos organismos para controlar la libertad de pensamiento o la libertad de opinión. De acuerdo. José, me están pidiendo una pausa. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con José Dextre para seguir hablando sobre el proyecto de ley universitaria. José, hay además en este proyecto, como comentábamos, una serie de cuestiones que probablemente son pues exigencias absurdas, irrazonables. Habíamos hablado de los doctorados. Hay otra que me llamó la atención, por ejemplo, que para hacer una maestría, que todas las maestrías obligatoriamente tienen que durar 4 semestres y que los doctorados tienen que ser a tiempo completo y de educación exclusiva. Y esto a mí me llama la atención porque, a ver, en Harvard o en Yale uno tiene maestrías que duran 1 año y acá están poniendo un estándar más alto que en estas universidades. O los doctorados, realmente, ¿quién tiene, cuántas personas en este país tienen los medios y dinero para hacer un doctorado de 3 años a dedicación exclusiva? Esto es una suerte de elitización de la educación. Mira, tú vas a Francia, entras a una universidad de sumo prestigio, ¿no es cierto? Y tienes un doctorado semipresencial, porque el doctorado es un trabajo de investigación. Claro. Yo voy, me paso medio año, 3 meses conversando con el profesor que me está ayudando en mi doctorado, regreso, hago mi investigación, vuelvo a viajar. O sea, lamentablemente lo que sucede es que hay una concepción en esta ley en la que se asume que el control es la única manera de que alguien haga algo bien. Claro. Yo soy profesor, el general Mora también lo es, pero hay estilos en la docencia y hay estilos en la manera como uno es padre. Te castigo o promuevo que tú hagas las cosas bien. Claro. Esta ley tiene artículos en los cuales le da a la superintendencia la capacidad para cerrar, por ejemplo, una universidad. Pero una universidad es una institución privada. Entonces yo digo, de acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial es el único que puede tener esa capacidad. Claro. ¿No es cierto? Sin embargo, acá se está creando a una superintendencia con ese nivel de atribuciones. Igual, esta ley considera que la educación es un servicio público. Y además le dice, la educación universitaria es un servicio público esencial, cuando no toda la población, la educación universitaria no es obligatoria. Entonces, al considerarla un servicio público esencial, le pide que tenga un TUPA,
como si fuera un organismo público. O sea, esto es la burocratización de la educación. Total. O sea, claro, o sea, lo que tú estás diciendo es, hay una suerte de iluminado que va a guiar cómo es que se hacen las universidades y además van a tener que funcionar como instituciones públicas. Por supuesto, y tú has dicho muy bien este ejemplo en el tema de los doctorados, y en el tema del pregrado también hay una violación a la autonomía académica y a la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución, donde te dicen, por ejemplo, que todas las carreras tienen que tener estudios generales. Eso nos puede parecer muy bien, pero tú te vas a la Universidad Complutense de Madrid y tienes carreras profesionales, programas específicos para, por ejemplo, niños excepcionales. Claro. Entonces, yo no le voy a pedir a él, ¿no es cierto?, que pase necesariamente por estudios generales. La universidad prepara un programa especial, pero sin ir a ese extremo, ¿no es cierto?, yo puedo estar en contra. Yo puedo pensar que la universidad, la manera como yo formo a un abogado o formo a un biólogo marino, debe tener, como se da en muchas universidades, una orientación de especialización. Entonces, se viola la libertad de enseñanza, se viola la libertad administrativa. Quizás el tema de fondo, Enrique, es qué cosa se entiende por autonomía. Y creo que por mucho tiempo en nuestro país, cuando se habla de autonomía, se piensa que la universidad es una isla y que nadie puede intervenir. Nosotros le hemos dicho al general Mora, nosotros no nos consideramos ninguna isla, le pedimos simplemente que la autonomía sea que podemos diseñar los programas académicos sin tener que pasar por esa burocracia, que yo puedo definir si voy a invertir en una nueva universidad, quién la va a dirigir, eso es lo único. Claro. Si yo cometo por error o por negligencia o por lo que sea, digamos, una falta, debe oír al Indecopi, Indecopi debe venir la SUNAT, debe venir el Poder Judicial. Yo no soy una isla, la autonomía no se concibe así. Igual el Sistema Nacional de la Contraloría debe ingresar a una universidad pública. Otro estándar que a mí, por ejemplo, me parece absurdo y que tiene mucho que ver con esto que tú decías de que a alguien acá se le ha ocurrido de que solo existe un modelo de universidad y como él lo tiene en la cabeza, es esto de que en cada universidad es obligatoria la existencia de un instituto de investigación. Oye, hay estupendas universidades que no son universidades enfocadas en investigación, sino en educación, ¿no? Y más bien estás poniendo una barrera de entrada a universidades pues, que podrían brindar un gran servicio sin dedicarse a la investigación. Exactamente, nuevamente es la libertad de enseñanza. En el mundo hay universidades especializadas en docencia profesional, especializadas en investigación, otras que intentan mantener un equilibrio. Cuando se critica a las universidades públicas que tienen ese canon sin utilizar, lo que no se observa es que la disposición que le dio el canon no le permite convocar a instituciones privadas, centros de investigación, y le están dando dinero a una institución muy respetable, pero que no tiene investigadores. Claro. Entonces, ese es el problema. O sea, decimos, oye, se ha hecho un esfuerzo enorme, yo creo, en este debate de la ley universitaria. Ojalá, porque con toda sinceridad, ha ido subiendo el nivel de la discusión. Claro. Yo recuerdo las primeras oportunidades en las que los congresistas no reconocían, y no solamente los congresistas, para ser honestos, la sociedad en general, qué cosa era una universidad asociativa, qué era una universidad societaria. Ya la sociedad ha aprendido dónde están los problemas. Entonces, hay que continuar este debate para lograr tener una universidad de mucha calidad, nosotros decimos de mucha calidad, haciendo que el mercado funcione, corrigiendo la asimetría, promoviendo la competencia, pero no en temas como lo que plantea esta ley, en que la superintendencia resuelve conflictos de universidades privadas. Sí, claro. O sea, se mete en el gobierno. Otro ejemplo es que digamos, según esta ley o este proyecto de ley, el rector y los vicerrectores no pueden ser reelegidos, ¿no? No estamos hablando del presidente de la República, ¿no? ¿Qué sucede si en una universidad privada hay una persona que ha sido un estupendo rector o un estupendo vicerrector? ¿Por qué no se puede quedar más tiempo? Así es. Para las universidades privadas, para ser precisos, digamos, la ley hace una diferencia en ese sentido. Pero el tema principal, creo yo, es que efectivamente hay esta concepción de que yo tengo la verdad y nadie se puede oponer a esto, ¿no? Por ejemplo, estos temas de la demanda insatisfecha, ¿no? Este es un concepto que no tiene sentido, ¿no? Claro. O sea, yo justamente quiero corregir el problema de la calidad de la universidad privada de tal ciudad de nuestro país, ¿no es cierto? Y ella me dice, no, yo ya atiendo a toda la demanda, tú no puedes entrar a competir conmigo. Claro, porque dice expresamente el artículo 19, se debe acreditar para crear una universidad la demanda cuantitativa y cualitativa insatisfecha. Así es, ¿no? Yo quiero hacer una modificación
a una carrera tengo que pasar por la superintendencia. Claro. Entonces, estas cosas, creo yo, merecen el interés de los congresistas, merecen que estudien. Son 130 y pico artículos, una ley que se ha aprobado en muchos casos con accesitarios que venían y votaban por un capítulo completo. Nosotros le pedimos sinceramente a la clase política del país revisar con detenimiento. Todos queremos una educación de mayor calidad. Hemos hecho una propuesta. Hay que tener un organismo autónomo que vea la promoción de la calidad, la inversión privada y los temas de coordinación académica, ¿no? Eso es indispensable para el país, pero no una ley que tiene la buena voluntad, pero que tiene que ser perfectible. Perfecto. Ok, José, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti por la invitación. Bien, vamos a una pausa final y regresamos.